En la actualidad, es muy común escuchar que una marca vale millones de dólares, o que un producto tiene una fórmula patentada, o que un cantante plagió la canción de otro. Pero, ¿qué permite que una marca pueda llegar a tener un millonario valor comercial? ¿O qué importancia hay en que un producto tenga una patente? ¿O por qué hay tanto problema con que un cantante copie la canción de otro? Esto es gracias a la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual puede ser definida como el conjunto de normas o leyes que protegen los derechos sobre las creaciones de la mente humana, tales como lo son las invenciones, las obras literarias y artísticas y los signos distintivos utilizados en el comercio. Las creaciones de la mente son una forma de propiedad privada y se denominan propiedad por catalogarse como bienes intangibles, es decir, son bienes como los automóviles y las casas, pero a diferencia de estos, los bienes intangibles no se pueden tocar tal como se puede hacer con un carro o con una casa. En otras palabras, se podría decir que la propiedad intelectual es el derecho de propiedad sobre elementos inmateriales que, al igual que los automóviles y las casas, son susceptibles de hacer parte del patrimonio de una persona o de una empresa e incluso suelen valer más que las propiedades inmobiliarias y los automóviles juntos y con mayores ventajas que estos. Por ejemplo, una casa o un automóvil se lo puedes alquilar a un número limitado de personas por su capacidad limitada de uso. En cambio, los derechos sobre una marca se los puedes alquilar a infinidad cantidad de personas a través de las licencias, gracias a que es un activo imaginario capaz de replicarse infinidad de veces en el mundo real. Que la propiedad intelectual sea considerada propiedad privada quiere decir que tus ideas pueden hacer parte de tu patrimonio, pero no por sí solas. La mayoría de legislaciones en el mundo, por no decir que todas, exigen que esa idea pueda ser materializada o representada de alguna u otra forma, de modo que pueda ser percibida por los sentidos y por otras personas aparte de su creador, independientemente de si se quiere o no hacer pública la creación. Es decir, la idea debe poderse ver o tocar o oír o oler o incluso hasta saborear según la legislación o la interpretación de la ley. Así las cosas, la ley no protege las ideas que únicamente se encuentran en la mente de una persona, sino que requieren ser llevadas de la imaginación a la realidad. Ahora bien, la propiedad intelectual se divide en dos categorías principales que son la propiedad industrial, entre las que se encuentran las invenciones, las marcas, los lemas comerciales, popularmente conocidos como eslogans, los diseños industriales, entre otros, y los derechos de autor y conexos, los cuales abarcan las obras literarias, teatrales, las pinturas, la música, el cine, las transmisiones de radio y televisión, entre otros. Entre las formas más comunes de protección sobre las creaciones intelectuales se encuentran las patentes, los registros de marcas y los derechos de autor. Entre otras formas de propiedad intelectual se encuentran también las variedades vegetales, los secretos empresariales, los trazados de circuitos integrados y las indicaciones geográficas. Sobre la propiedad intelectual se pueden adquirir derechos económicos, patrimoniales y extrapatrimoniales, revestidos todos sobre algo muy importante que es el derecho de exclusión o de exclusividad. En virtud de este, la propiedad intelectual otorga a su titular la facultad de disponer libremente de su creación, ya sea a través de su uso o de su explotación económica, industrial o comercial, o incluso con la posibilidad de donarla, excepto en lo referente a los derechos morales, los cuales no se pueden enajenar de ninguna forma. Además, gracias al derecho de exclusión, el titular de la propiedad intelectual puede impedir que terceros hagan uso de su creación sin su autorización, con la posibilidad de acudir a los organismos judiciales y administrativos con el fin de hacer valer sus derechos. Es decir, que el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre una creación puede reservarse el derecho de ser la única persona que se lucre de ella. Por ejemplo, si una empresa es propietaria de una patente, esta le garantiza la exclusividad de su explotación económica por un tiempo determinado, generalmente de 20 años, dependiendo de la legislación de cada país. Por esta razón, se podría decir que el producto o el servicio que ofrece esta empresa es único en el mercado o presenta características únicas que ninguna otra persona o empresa
puede copiar sin su autorización y por lo tanto le da una ventaja competitiva de la cual su titular es libre de decidir si permite o no que otros puedan beneficiarse de su explotación económica, industrial y o comercial. Esto es debido a que la propiedad intelectual nace como forma de retribución o remuneración a los creadores por su labor, que a su vez es una forma de promover la producción intelectual cuyas creaciones permiten que la técnica, las artes, las ciencias y el comercio avancen en beneficio de la sociedad, que entre otros muchos beneficios impulsan el crecimiento económico de las naciones y generan más empleo. La propiedad intelectual es un derecho básico o fundamental, consagrado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el cual toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El primer tratado internacional sobre propiedad intelectual se suscribió el 20 de marzo de 1883 en París, a lo que se le conoce como el Convenio de París de 1883, el cual aún se encuentra vigente, vincula a 177 países y trata sobre la protección de la propiedad industrial. En la actualidad, existen más de 20 convenios internacionales principales sobre la materia, los cuales son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI o WIPO por sus siglas en inglés. La propiedad intelectual genera grandes ventajas competitivas, entre las que se encuentran, como ya lo había mencionado, que al hacerse a la exclusividad sobre una creación intelectual, se impide que terceros se la apropien, la reproduzcan o la copien sin autorización de su titular, lo cual garantiza la explotación económica, industrial o comercial de forma exclusiva sobre una creación. Otra ventaja es el valor económico que pueden generar. Así como poníamos el ejemplo de los vehículos y las casas, la propiedad intelectual también tiene un valor económico. De hecho, este tipo de bienes suelen ser más valiosos que los demás bienes como edificios inmobiliarios de las empresas. De lo anterior se desprende otra ventaja, la cual es que la propiedad intelectual puede generar nuevas formas de ingresos económicos a través de la enajenación de los derechos, ya sea por compraventa o por licencias, como por ejemplo las regalías a que tiene derecho un artista del mundo de la música por el uso de sus canciones. Otra ventaja es que se crea una barrera legal, es decir, la propiedad intelectual a través de sus mecanismos de protección evita que las personas se apropien o saquen ventaja de las creaciones intelectuales de otras sin su autorización, siendo una forma de combatir la competencia desleal y sirve de medio de prueba para demostrar la propiedad sobre una creación en caso de pleitos legales. En conclusión, la propiedad intelectual es un conjunto de derechos que otorgan ventajas exclusivas, sobre todo de carácter patrimonial, sobre una creación del intelecto humano, dando la posibilidad a sus titulares de acudir ante las autoridades judiciales y administrativas por cualquier tipo de uso no autorizado, siendo todos estos incentivos para la producción intelectual y la innovación en beneficio del desarrollo socioeconómico de las naciones. Si te ha gustado este video, no olvides darle like. Si te ha parecido interesante esta información, puedes compartirla con tus familiares y amigos. Y si te interesa saber más sobre temas de propiedad intelectual, puedes suscribirte completamente gratis a este canal, donde regularmente estaremos compartiendo información sobre marcas, patentes, derechos de autor y otras formas de creaciones intelectuales para que puedas aprender a convertir tus ideas en oro. Hasta un próximo video.